Muy bien, hola, bienvenidos. Continuando con nuestro curso en video de MySQL, vamos a aprender ahora a crear una tabla. Así, muy sencillo, una tabla. En el video anterior ya habíamos creado nosotros una base de datos que se llama escuela y le habíamos dado en agregar diagrama y nos había mandado a esta ventana. Si no les recuerdo, le dimos doble clic aquí, teníamos nuestro esquema escuela y nos abrió esta ventana. Bueno, vamos a explicar algunos detalles de esta ventana. No vamos a ver todos los detalles, ¿sí? Como les decía, vamos a ver únicamente lo básico. Aquí nos da una vista de pájaro donde yo puedo observar algún área específicamente de mi área de trabajo. Aquí abajo tengo el Catalog Tree, que es donde me va a estar mostrando en este caso la escuela y tiene los objetos que contiene ese esquema, que son tablas, vistas y rutinas. Nosotros vamos a trabajar con tablas. Como ustedes ven, no hay aquí ninguna flechita, lo que significa que está vacío, ¿verdad? Que no hay tablas, ni vistas, ni rutinas. Es en esta pestaña, Layers no la vamos a usar, ni esta de acá. Únicamente vamos a trabajar con esta. No le vamos a hacer caso por el momento. Esta parte de aquí tampoco la vamos a ocupar, entonces si nosotros le damos clic aquí, pues la va a desaparecer y me va a permitir trabajar con un área más grande. Si nos damos cuenta, bueno, aquí tenemos nuestra barra de menús, algunos iconos. De aquí, bueno, vemos que no tenemos ninguna plantilla, el nombre de la base de datos que es escuela, la ingeniería, el engine, que es InnoDB, por default viene InnoDB, deben de checar que ahí diga InnoDB. La colación es la colación por default, no le hacemos caso a esto, así debe quedar. Bueno, aquí vienen varios iconos. El que vamos a utilizar nosotros para crear una tabla es este. Entonces le damos un clic aquí y la vamos a soltar acá. Entonces ya me dice ahí tabla 1. Bueno, pero ¿qué es una tabla? Bueno, pues una tabla no es otra cosa más que datos de la vida real que nos representan algo y nosotros tenemos que ver la forma de cómo esquematizarlo en nuestra base de datos. Y se esquematiza a través de una tabla. Aquí tenemos un ejemplo. En la base de datos escuela, pues hay un objeto que se llama alumno, o una identidad que se llama alumno. Solamente le voy a poner algunos datos de esa identidad, como el número de control, el paterno, el materno, el nombre, el género y la fecha de nacimiento. Pues ya yo aquí metí algunos datos, ¿sí? Entonces, todo esto que está aquí son los datos que yo voy a introducir. Esta parte de acá serían los campos, los nombres de los campos donde yo voy a introducir la información. Bueno, entonces vemos que el primer campo es número de control. Entonces me voy aquí, le doy doble clic en esta tabla 1 y bueno, lo primero que le voy a cambiar es el nombre. Entonces se recomienda poner los nombres en singular, aunque ahí va a haber muchos registros. Bueno, yo lo voy a poner como alumno, es la entidad alumno. Entonces aquí veo que es la entidad alumno, pertenece al esquema escuela, base de datos o esquema son sinónimos, y aquí es donde yo voy a ir poniendo los campos. Entonces la primera columna, sí, yo le doy clic aquí y por default, recuerden que cada tabla debe tener siempre una llave primaria. Entonces por default me pone el ID alumno. Entonces yo voy a poner aquí, voy a cambiar ese ID alumno y le voy a poner número de control. Entonces recuerden que habíamos dicho que no hay que usar caracteres acentuados, especiales, la ñ. Entonces únicamente le pongo número, guión bajo, control. Después de esto tengo que definir el tipo de dato. Cuando yo le doy clic aquí, se despliega una serie de los tipos de datos que en este caso MySQL maneja. Les recomiendo que entren al manual de MySQL o consulten cualquier página de los tipos de datos de MySQL para que con detenimiento vayan viendo cada uno sus características.
En este momento, el número de control yo voy a decir que es un varchar, ¿sí? Es un varchar. Si nosotros observamos, yéndome por acá, vemos que el número de control en realidad son únicamente números, como su nombre lo dice. Bueno, pero aquí viene la primera regla. Si ese campo, aunque sean únicamente números, no voy a hacer operaciones matemáticas, me conviene guardarlo como un dato de tipo char, ¿sale? Entonces aquí tenemos que la cantidad de estos números son 2, y 3 son 5 y 3 son 8. Yo debo hacer una investigación exhaustiva para saber la información o los datos que yo voy a almacenar ahí, para poder definir el límite de mis datos. Entonces aquí me dicen que el número de control no va a cambiar, que siempre tiene esa longitud. Entonces yo tranquilamente le puedo decir que son 2 y 3, 5 y 3, 8. Entonces le voy a decir que ese varchar, ¿sí?, es de tamaño 8. Es una cadena variable. Como ustedes observan, aquí ya se palomeó de manera automática la PK, o sea, una llave primaria. Al ser una llave primaria, automáticamente es no nula. Entonces, estos dos campos son los que deben estar marcados. Los demás los vamos a ir viendo en su momento. Por el momento, esta es una llave primaria y es no nula. ¿Sale? Nos vamos con el siguiente campo. Entonces, me coloco aquí, ¿sí? Y el siguiente campo es el apellido paterno. Bueno, entonces yo voy a definir el campo. En este caso, yo pudiera ponerle únicamente paterno, ¿sí? Pero nomenclaturamente seguramente vamos a tener por ahí otras tablas, a lo mejor una de profesores. Entonces, para no entrar en confusión, yo le puedo poner, por ejemplo aquí, al paterno, y ya sé que ese campo va a ser el apellido paterno del alumno, ¿sí? Para que no tenga yo al rato paterno del maestro y paterno del alumno con el mismo nombre. Entonces de esa manera los diferencio. Ahora hay que poner aquí la longitud de ese apellido. Bueno, pues vamos a dejarle en 45, me parece un tamaño apropiado, aunque lo podemos bajar. Vamos a bajarlo para que lo modifiquemos. Vamos a dejarlo en 30, ¿sí? Bueno, ahora, este apellido paterno no es llave primaria, es un no nulo. Entonces, este campo es no nulo. Entonces, cuando ingrese yo datos de manera ya predeterminada MySQL, va a verificar que este dato, o no me va a permitir, mejor dicho, que este dato se quede vacío. Si ustedes observan, vemos que aquí se pone una llavecita. ¿Qué significa esa llavecita? Bueno, pues eso significa que esta es una llave principal, ¿sí? Y en este de acá veo que se pone un rombo de color azul, pero sólido. Entonces el rombo azul sólido significa que ese es un campo obligatorio. Si yo tuviera una llave combinada, es decir, una llave que se forma con dos o más campos, entonces yo tendría que ponerle por aquí también PK, ¿sí? Lo voy a hacer nada más de prueba. Y al momento de ponerle PK, ¿qué sucede? Que también aquí se me está poniendo la llave, ¿sí? Pero no es una llave primaria. Entonces lo dejamos como nulo. Si yo le quitara lo de nulo, ¿sí?, veo que el rombo ahora únicamente es un rombo, pero vacío, ya no está relleno del azul. Ahí está. Entonces ya lo dejamos en paterno. Bien, nos vamos con el siguiente campo, sería materno. Entonces de la misma manera, ¿sí?, lo voy a definir aquí. Voy a escribir como al-materno. Le voy a poner varchar. Le voy a poner igual, del mismo tamaño, 30. Y bueno, vamos a dejarlo no nulo, ¿sí? Vamos a agregar otro campo. En este caso, el campo le vamos a poner nombre, al-nombre, ¿sí?, el nombre del alumno. Y varchar, vamos a dejar la misma longitud de 30. Y también vamos a decir que sea no nulo. Entonces aquí nos vamos a bajar un poquito más para que me permita agregar otro campo. Entonces ahora vamos a agregar otro campo. ¿Cuál es el campo que nos falta? Bueno,
ya tenemos número de control, paterno, materno, nombre, género. En género es un campo particular. ¿Por qué? Porque aquí únicamente van dos tipos de datos, que es el masculino y el femenino, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner al género, no voy a usar acentos, ¿sí? Y aquí una opción es que yo pudiera poner varchar de tamaño 1, ¿de acuerdo? Y es válido. Pero todavía resulta mejor si yo aquí en este tipo de campo le pongo un campo que se llama, no lo veo, un campo que se llama enum. Aquí está, este campo que se llama enum. Este campo en particular me permite de una vez aquí escribir los valores correctos, es decir, entre comillas voy a poner la M, ¿sí? Coma, entre comillas la F, M de masculino, F de femenino. Entonces quiere decir que aquí únicamente me va a aceptar esos dos campos, ¿sí? Ya lo va a validar. Si yo trato de poner otra letra, entonces no me va a permitir y me va a marcar un error. Entonces este campo enum nos ayuda cuando hay campos que su dominio es muy corto, ¿no? Que yo voy a poner 2, 5, 6, 10 valores diferentes, pero ya más pues ya no me conviene. También este campo sería no nulo, ¿sí? Y por último me falta la fecha de nacimiento. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué no ponemos la edad? Bueno, resulta que la edad es un campo dinámico, que ese se va modificando conforme el paso del tiempo. Entonces aquí lo recomendable es poner fecha de nacimiento y más adelante les enseñaré cómo calcular la edad para que ese campo sea un campo creado, ¿sí? A partir de la fecha de nacimiento me va a calcular la edad. Entonces aquí vamos a ponerle fecha, ¿sí? A la mejor pero la palabra al, ¿verdad? Al fecha guión NAC. Es la fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato es? Aquí es muy importante que vamos a usar ya otro tipo de dato. Este es un dato de tipo fecha, o sea, un date. El date time es fecha y hora. El time únicamente hora o el año. Entonces es un campo de tipo fecha y también debe ser no nulo, ¿sí? Bueno, con esto damos por ya de que construí todos mis campos, ¿sí? Ya lo estamos viendo aquí, ya están todos los campos. Y entonces esta parte de aquí la voy a cerrar. Entonces ya la cierro y veo que tengo aquí ya mi tabla, ¿sí? Creada, donde viene el nombre, vienen los distintos campos que la conforman esa tabla y por el momento sería todo. Lo único que vamos a hacer aquí sería ya ir guardando esta información. Entonces aquí ya le puedo yo ir dando aquí en el disco de 3,5, que a lo mejor ustedes ya no lo conocen, y de elegir la carpeta donde van a guardar ustedes su base de datos, y yo le voy a poner escuela, ¿sí? Le voy a poner con mayúscula escuela, y entonces vean cómo me está aquí diciendo que es un modelo de Workbench en MySQL. La extensión es esta y me la va a guardar. Ya voy a ir creando mi base de datos. Entonces ya tengo una primer tabla. Bien, pues esto sería todo de cómo crear una tabla. En la siguiente sesión vamos a seguir trabajando con esta tabla. Entonces, antes de continuar, yo les pido que esto que hice yo aquí, ahora ustedes lo lleven a cabo en su computadora y tengan esa tabla con alumno. Bien, pues eso es todo. Nos vemos en la próxima.